Listo. Ahí está. Bien, entonces, estos elementos, insisto, nos ayudan a poder entender pues bastantes de las acciones que se dan a nivel educativo, insisto, o sea, si ustedes escuchan al secretario de Educación o si ustedes ven por ahí algunas de las escuelas, van a ver que bastantes de los elementos que ya tienen, pues van a ir orientados precisamente a esto, a que haya difusión del conocimiento, a que el conocimiento de pronto no solamente sea para los alumnos, sino que también tenga la escuela una relación con la comunidad, eh, que los padres de familia se involucren, participen. En el caso de escuelas, pues, sobre todo niveles básicos y medio básicos, y en el caso de educación superior, que exista pues algún vínculo con la comunidad a través de algún servicio que preste la propia universidad. Bien, de aquí vamos a ver que, déjenme, voy a transmitir acá. Ahí está. Bueno, espero que no me vaya a dar gripa antes de que podamos estar en presencial. Bien, entonces acá está, listo, voy a presentar aquí, ahí está. Ahí está. Bueno, dice Piaget que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. Bueno, eso por ahí nos lo decía Jean Piaget, por ahí hacia 1940, ¿sí? Ya tiene bastante en que Piaget dijo esto, pero pues tiene bastante razón, ¿no? De pronto, un objetivo educativo pues es ese, ¿no? Si un alumno repitiera lo mismo que dice el profe, así tal cual, pues el conocimiento se estancaría, ¿no? Y estaríamos hablando de que lo que dijo Freud en 1905, 1910, pues todavía fuera totalmente igual, ¿no? Y aunque sabemos que es psicoanálisis, sabemos que es distinto a lo que dijo Freud, y aunque sabemos que hay cognitivo-conductual, sabemos que es distinto a lo que dijo inicialmente Albert Ellis, ¿no? O inclusive los conductuales, eh, Skinner, Bandura, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto vamos a encontrar que todo conocimiento debe avanzar, dice Piaget, y para eso, pues, insistimos en que el alumno debe de hacer cosas distintas, ¿no? A lo que originalmente, pues, los propios profes como alumnos hicieron. Después vamos a ver, hay otras teorías, ¿no? Hay un tal Pierre Bourdieu, Bourdieu de pronto habla de la reproducción, entonces dice, pues, de pronto reproduces una serie de cosas que te va a costar trabajo dejar de reproducir. Por ejemplo, era algo muy curioso que de pronto uno se sintiera tan identificado a veces con sus propios profesores que de pronto uno se sorprendiera hablando o usando las palabras que los mismos profes usaban. Entonces, por ejemplo, esos elementos de repetición son los que Pierre Bourdieu dice, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que una forma de no hacer lo mismo o de no tener los mismos errores, pues conviene en ser conscientes de qué cosas estamos reproduciendo y qué cosas podemos empezar a dejar de reproducir para poder innovar, ¿sí? Bien, dicho esta frase de Piaget, pues entonces vamos a ver aquí, esta partecita es una partecita muy introductoria de un texto. Ese texto, la lectura, se las voy a dejar que hagan la lectura, digamos, más en profundidad para la siguiente unidad, porque ya la siguiente semana pues son exámenes y realmente no los quiero saturar. Pero sí es importante aquí que ustedes conozcan esta primera partecita de lo que es base o se considera pues como base de una evaluación educativa. Hacia 1994, por ahí más o menos, entre 94 y 97, la UNESCO
bueno, estaba próximo la llegada del año 2000 y entonces se les ocurre a la UNESCO, a la ONU y a todas las instancias empezar a hacer pues como una reflexión en torno a las características de la educación, le llamaban ellos la educación del siglo XXI, ¿sí? Entonces se le encarga a un pedagogo muy reconocido que se llama Jacques Delors. Y Jacques Delors, de pronto, él genera un informe al que le va a llamar los pilares de la educación, ¿sí? O también conocido como el informe Delors, ¿no? Bueno, Jacques Delors sienta, digamos, un precedente porque a nivel internacional, de pronto, pues no existía un documento, digámoslo así, como rector de las actividades educativas y la convención de la UNESCO pues convino en retomar este informe que hace Jacques Delors acerca de la educación y poderlo presentar como modelo educativo. Entonces, ustedes van a ver que las instituciones educativas a partir del 2000 hacia acá, pues van a estarse preocupando por 4 aspectos a los que Delors y su equipo denominan como los pilares de la educación. ¿Cuáles son esos pilares de la educación? Bueno, pues inicialmente el problema, digo, el principal, eh, los principales pilares que ellos plantean hablan de cómo la educación tiene que ser un factor de orientación y desarrollo, ¿sí? Frente a algo que varios sociólogos, entre ellos Manuel Castells, le van a llamar un flujo de información masivo. ¿Qué ocurre? Mientras de pronto la información estaba restringida para la mayoría de la población durante los años 70, 60, 50, de pronto ahora vamos a ver que hay muchísima información, pero entonces volvemos ahora a un problema sustancial y es cómo hacemos que un alumno discrimine qué tipo de información es la que hasta cierto punto va a ayudarle y qué tipo de información es la que de alguna forma va a deteriorar o va a no ayudarle en su calidad de vida, ¿sí? Bueno, aquí nos metemos en un problemón porque de pronto vean ustedes que eh, pues cómo distinguir qué información y cuál no, ¿sí? Sobre todo si la información tiene a veces un tinte político. Entonces, aquí plantean la propia UNESCO y Delors, plantean y dicen, bueno, ya no basta con que un individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos. Debe actualizar, debe profundizar, enriquecer sus saberes previos y adaptarse a un mundo de permanente cambio. Eso es ideal, insisto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirlo, de pronto las escuelas tendemos a reproducir una serie de comportamientos que siguen estando ahí. El viernes me tocó estar en una videoconferencia con el doctor Manuel Moreno, que es un investigador educativo, y de pronto planteaba y tiene razón, dice, pues es que todavía se siguen conservando formas medievales, ¿no? O sea, cuando alguien se gradúa utiliza una toga y la toga es medieval, ¿no? Los grados académicos, ¿no? Magíster, este, siguen siendo medievales, o sea, en las escuelas, en las universidades medievales, todavía estaba esta figura, ¿no? Del que se le daba la licencia, del que era maestro, ¿no? Del que era doctor. Entonces, esos elementos, pues todavía se conservan ahí, pero pues la bronca no es que se conserven ese tipo de elementos, que es el nombre, eso no tiene mucho que ver. El problema es que se sigan conservando todavía elementos pues de una cultura donde la información está restringida,
donde de pronto la información pues es nada más como acumular conocimientos y no dar una explicación profunda del por qué, ¿verdad? Em, no sé si a alguno de ustedes les tocó, todavía a mí me tocó, que de pronto uno tendría que aprenderse, por ejemplo, ciertos libros de memoria. No sé si a ustedes les tocó algo así, espero que no. Ustedes ya son una generación nueva, pero yo todavía tuve profes así, ¿no? Que de pronto, a ver, ahí está, apréndaselo. Benito Pablo Juárez García fue un indígena zapoteca nacido en San Pablo Guelatao 1806. Desde pequeño sintió el espíritu nacionalista y me lo aprendí, ¿sale? La bronca es que no sé si realmente desde chiquito Juárez sintió el espíritu nacionalista. Yo creo que no, pero la cuestión es de que el libro de texto así lo decía, ¿no? Entonces imaginaba uno, inclusive así lo pintaban a veces, a un niño con una bandera de México y acá todo nacionalista desde chiquito, fíjense, ¿no? Desde que tenía 11 o 12 años, inclusive desde que todavía no dominaba el idioma español. eh, Dato difícil porque yo creo que en esa época Juárez lo que quería era subsistir, ¿no? No creo que haya pensado tanto en una nación, en un país y los norteamericanos y todo esto. Pero de pronto vean cómo hasta cierto punto, cuando una información no se cuestiona, pues de pronto se reproduce y se repite, ¿no? Y se repite, y se repite, y se repite. Y ese tipo de cosas también ustedes, por favor, detéctenlas en sus entrevistas. A ver, ¿qué es lo que se está repitiendo ahí? Les va a resultar sencillo, se los apuesto, porque cuando uno se encuentra dentro de un sistema, por ejemplo, si nos pidieran a nosotros evaluar la escuela, a lo mejor habría ciertas cosas que nos costaría trabajo porque ya estamos acostumbrados a eso y lo repetimos. Pero si viene alguien de afuera y evalúa la escuela, de pronto quizá va a empezar a ver cosas que nosotros no vemos, no alcanzamos a ver. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando ustedes ven a una escuela, a una secundaria, o entrevistan a un profe de allá o a un alumno, van a ver que hay cosas que de pronto ellos repiten ahí, sin embargo, no son reflexivas porque están dentro del sistema y no lo pueden ver, ¿no? O sea, no ven más allá. Eh, y en ese sentido es como se habla acá de profundizar saberes, ¿no? Muy bien, hasta aquí vamos claros, compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los pilares que Jacques Delors habla de los que toda institución educativa debe de conocer? No sé si ustedes ya han visto esto en alguna otra materia. Me gustaría que me platicaran si ya lo empezaron a ver o si no. Si ya lo empezaron a ver, entonces a lo mejor pudiéramos como pausar esta parte. Si no, entonces sí creo pertinente poderlo plantear para dar el marco de dónde queremos hacer nuestra evaluación. Entonces me gustaría si me dijeran si ya lo empezaron a revisar en algún otro lado, si no. No recuerdo, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces, si es así, me gustaría, digo, para no ser repetitivo, pero sí es parte, digamos, del esquema con el que tendríamos que empezar a tener un criterio de evaluación del diagnóstico de las situaciones educativas, lo siguiente. Delors plantea que los pilares básicos de toda institución educativa, de todas, desde nivel primaria, bueno, preescolar hasta nivel superior, es que el alumno desarrolle 4 competencias básicas, 4 saberes básicos, que son que aprenda a conocer, que aprenda a hacer, que aprenda a vivir juntos o a convivir y que aprenda a hacer. ¿Sí? Son 4 aspectos ahí que es importante que ustedes siempre los tengan muy en claro porque eh, todas las acciones, todos los elementos de la educación actual, programas, planes de estudio que se tienen, derivan en cierta manera de estos 4 saberes que se toman por elementos centrales, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Un alumno debe aprender a conocer. Y ojo, aprender a conocer no quiere decir que acumule conocimientos, así que acumule información, no, sino debe de aprender ejercitando, dice Delors, procesos, la atención, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, en la medida en que fortalezca su pensamiento. Si checan que no dice, se debe aprender cuál fue, que se celebra el 5 de mayo de 1862, no, sino que de pronto, debe de poder empezar a ejercitar la atención. Ojo, no quiere decir que no sea importante que sepa qué es lo que se celebra el 5 de mayo, pero lo que acá es importante es empezar a reflexionar qué fue lo que pasó, ¿sí? Conocer elementos de punto de vista, las implicaciones de tener un imperio en México, las implicaciones de pronto de tener una república. Si me explico, vean que es diferente a que me cuenten las cosas en un contexto, a que me las cuenten como un dato, ¿no? ¿Sí? El 18 de marzo de 1938 se hizo la expropiación petrolera. Ah, perfecto. ¿Y? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo esa expropiación? ¿Qué pasó después? ¿Sí? Esa estructura del antecedentes, antes, durante y después, es importante que ustedes la tengan muy presente, sobre todo cuando hagan entrevistas con alumnos. A ver, ¿qué pasó antes? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Qué ocurrió antes de esto? ¿Sí? ¿Cómo eras antes? Por eso yo les pedí que hagan un esquema biográfico. ¿Qué es lo que ocurre hoy? ¿Qué expectativas tienes a futuro? ¿Sale? Vean que ahí la idea es contextualizar qué es lo que está pasando. Si un alumno de pronto trae una historia donde de pronto él se considera un problema, entonces lo más probable es que vaya a tender a repetir esto mismo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a que él empiece a reflexionar y él mismo empiece a dejar de considerarse un alumno problema? ¿Sí? Eh, una vez me tocó trabajar con un alumno ahí no sé si alguien conozca, nadie ha venido de la Univer Basílica, ¿alguien estudió ahí? ¿Alguien estudió en Univer? ¿No? ¿Nadie? Por aquí creo que alguien sí. Ay, nomás que no me deja ver el chat. A ver, voy a dejar. Perdón, es que no me deja ver aquí el chat, no sé por qué. No, no me lo deja ver, a ver. Ahí está ya, en las rosas. Ok, bueno, es la matriz. Antes había una Univer ahí cerca de la Basílica, ya no está. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con chicos de preparatoria. Esa escuela en lo particular, la Univer Basílica, eh, no sé si alguien conozca, pero está Los Arcos de Zapopan y está donde se junta Ávila Camacho y se junta Américas, que ya después se hace Avenida, este, ay, se me va el nombre. Bueno, está en Américas y y Ávila Camacho, ahí es enfrente de Los Arcos, y había ahí una Univer, creo ya no está. Bueno, y ahí había chicos de prepa, y me tocó una vez trabajar con un chico de prepa de 25 años en primero de prepa. Bueno, y ustedes van a decir, ay, pues 25 años, pues qué onda, ¿no? Uno pensaría que este chavo, pues, no había tenido oportunidad de estudiar. No, sí había tenido oportunidad de estudiar. Y lo curioso es que él solo se consideraba un chico problema a los 25 años, ¿eh? Y de pronto su discurso era típico de un adolescente. De pronto decía que él no quería estudiar, que lo habían hecho estudiar a fuerza, había estado por ahí en el Alvarez y había estado en el Instituto de Ciencias, había estado en la prepa Univa y bueno, una serie de instituciones que él me mencionó
todas ellas privadas, por cierto, y todas ellas caras, y al final vino a parar a la Univer. Y de pronto en esa Univer, de pronto tenían ahí como la estigma porque de pronto decían, y no solamente él, sino los propios maestros decían, que dicen, no, es que aquí es como la penal. Le digo, ¿por qué? Pues sí, porque es que todos los que están rechazados de otros lugares, y rechazados no porque no hayan entrado, sino porque los daban de baja por comportamientos violentos y demás, pues de pronto los mandaban ahí. Eso era lo que los profes decían, fíjense. Y el propio alumno, pues imagínenselo ustedes, de pronto dice, no, la verdad, pues aquí, yo sé que aquí estamos los más desmadrosos, o sea, vean cómo es que él mismo se autoetiqueta, ¿sí? Y entonces ahí pues tuvimos que empezar a trabajar con él en torno a la cuestión de cómo se dejaría de empezar a etiquetar, pero también eso nos llevó luego a empezar a trabajar con los profes, porque los profes mismos eran los que decían que llegaban los más desmadrosos ahí. O sea, sí checan, o sea, es esa parte, digo, de manera inicial, uno recolecta la información que le va llegando, y esa información de pronto pues le lleva a replantear pues em, cómo es que las personas conceptualizan o se conceptualizan, mejor dicho, en su espacio educativo. Y entonces, bueno, en un primer momento es escuchar, es ser receptivo, ver qué es lo que está pasando, y en un segundo momento, ahora sí, ¿se acuerdan de eso que decíamos de investigación-acción? En un segundo momento, pues consiste en poder eh, señalar acciones, ¿sí? De intervención en este caso. Pero en un primer momento nos toca meramente como escuchar, ver lo que está pasando, qué palabras se están diciendo, cómo se designan, cómo se dicen, etcétera. Bueno, ya casi vamos a concluir, falta un minuto, entonces, y hay algunos temas, pero los voy a reservar pues para la siguiente unidad, pero me gustaría nada más ver cómo vamos con sus proyectos, si vamos bien, si ya tienen contactado a su población objeto, en este caso, por ejemplo, a sus alumnos, alumnas, de acuerdo al nivel que les tocó trabajar. ¿Cómo vamos ahí, equipos? El equipo 1, ¿cómo va? ¿O no van? Vamos bien, profe. Es que no me acordaba qué equipo éramos. Ok. Ya tenemos la fecha para cuando vamos a hacer las entrevistas y ya nomás estamos acomodando las preguntas que vamos a hacer. Vale, muy bien, muchas gracias, Jenny. El equipo 2, ¿cómo vamos? El equipo 2 es Javier Franco. ¿Anda por aquí, Javier? Creo que todavía no anda. El equipo 3 es Naomi, Daniela. ¿Cómo vamos? Fátima, Vamos bien, profe. ¿sí? Bueno, muy bien. Este, el equipo 4 es Agustín, Katia, Mariana. ¿Cómo vamos? Dudas que tengamos. Todo bien, profe, por el momento no. Ok, muchas gracias. El 5, Carolina, Melanie, Katia. También nosotros vamos bien, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. El 6 es Oriana. Profe, yo nada más tengo una duda. Ya ve que a nosotros nos tocó la población de kinder. Ujú. En caso, bueno, ya estamos poniéndonos en contacto, pero en caso de que los papás no quieran apoyarnos, por ejemplo, hacer la entrevista por vía Zoom, ¿se puede hacer una encuesta? No, yo te dijera mejor que haga la entrevista, lo que se pudiera hacer también ahí es hacer alguna videollamada, por ejemplo, con WhatsApp, pensando en que no sea solamente pues el Zoom. Ujú.
y ahí tener elementos para pues poder hacer la transcripción. Lo que pasa es que la entrevista tienes la chance de poder preguntar más cosas. Si aplicas un cuestionario abierto y se lo envías y te lo contesta, a veces queda limitado o a lo mejor tú te quedas como con ciertas ganas de preguntar algo y pues ya no se puede. Lo que puedes hacer también es que le mandes el cuestionario y a partir de eso tú lo analizas y ya las preguntas que tú quieras ampliar, pues la cuestión es hablarle, por ejemplo, y que amplíe las preguntas. Esa es otra manera también. Ah, ok. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Oriana. Bien, el equipo 7, Jennifer, Monse, Yajaira. Bien, profe, de hecho ya tenemos el contacto con el maestro y todo eso, y es lo que le quería preguntar también. Me comentaba el maestro con el que estamos trabajando que sus alumnos son como un tanto difíciles de contactar en el aspecto en que no se quieren conectar ni nada. Son de secundaria, es lo que se nos hace raro, pues. Sería también cuestión de mandarles un cuestionario, pero adaptando las preguntas para que nos contesten exactamente lo que queremos saber, Sí, o cómo. ahora, ustedes buscan el contacto con el alumno, también. O sea, Sí. si ya que les mandan el cuestionario, ustedes pueden preguntarle, o sea, se vale hacer eso como un gancho y decirles, oye, ¿podrías conectarte así, así, o podrías hacer alguna llamada, WhatsApp, si el alumno les dice que sí, vale. Si les dice que no, pues podemos hacer como este recurso que hicimos ahorita con Oriana, o sea, por ejemplo, le manda las preguntas y ya sobre las que tengas dudas preguntar. Eh, yo también tengo mis reservas con eso de que dicen que no son participativos, pero la cosa es que ustedes pregunten al alumno, y al alumno si les dice sí, pues órale, ¿no? Sí, profe, de hecho, como me comentaba el maestro, que no los obligan en la escuela a conectarse a las clases, Ujú, pues ellos se agarran así como de que no, es que no me quiero conectar, y no se conectan ni siquiera a las clases del maestro. ok. Y sí es como, sí le pedí sus números, pero Ujú. igual no sé si iba a ser como muy invasorio, como muy, sí, les íbamos a invadir mucho en su privacidad de mandarle mensajes a ellos, pero si dice que podemos hacer eso, pues está bien. Sí, Igual yo no, me, perdón. no, que igual yo mandaría mensajes a los muchachos, en dado caso de que quieran, pues bueno, mejor. Pero ya si no, pues ya recurriríamos a mandarles los formularios como a mi compañera Oriana. Sí, y ustedes díganle así, o sea, díganles que es para un proyecto de ustedes, que no es una cuestión de la escuela, porque a veces también es esa a veces la resistencia, ¿no? Ah, es que es de la escuela, no, no es de la escuela, digan, ah, pues apóyame, ¿no? Y en función de eso, pues ya ellos también puedan abrirse un poquito más, Ok, profe, gracias. ¿va? Gracias a ti. Y y el equipo de Fernanda, Brenda, Junmen, ¿cómo vamos? Vamos bien, profe. Perfecto. Entonces, dudas que tengamos con las entrevistas. No, por nosotros no hay ninguna hasta ahorita. ¿No? Ok, bueno, muy bien, pues entonces vamos a dejar por aquí, si no hubiera alguna duda, nos vemos entonces en la siguiente. Si tienen alguna duda, sin problema, mándenme un mensajito o algo. Insisto, no les digo que les voy a responder luego, pero sí, mándenme mensaje y ya vemos la manera de comunicarnos si hubiera alguna duda. Y nos vemos la próxima en torno a esto que revisamos el día de hoy y los temas anteriores, y sobre eso vamos a estar trabajando en el examen, sobre todo en algún tipo de situaciones en torno a la información que ya disponen. Los que no se conectaron la vez pasada, les pido por favor, por ahí, yo el día de mañana ya debe de estar la grabación ahí en la plataforma, entonces me gustaría que la revisaran, por favor. No es o sea, no se trata de que revisen quizá a lo mejor todo el video, revisen ciertas partes, pero sí aquellas donde pues haya la explicación de las cosas para que nos quede claro pues qué es lo que vamos a hacer y demás. Y pues nada más, ¿sale? Les deseo un bonito fin de semana. Digo, bonito fin de semana, bonito inicio de semana. Nos vemos la próxima también, ¿sale? Sí, profe, muchas Profe, gracias. bye. Profe, bonito día, profe, bye. Bye. Gracias, que estén muy bien. Bye, profe, buen día. Hasta luego.